Recuerdo con claridad la sensación de miedo cuando tenía 12 años. Vivía en un pequeño pueblo al sur de México, un lugar enclavado entre montañas y ríos, donde el silencio de la noche solo se rompía por los sonidos lejanos de la naturaleza o el murmullo ocasional del viento. Nuestra casa estaba cerca del panteón del pueblo, un lugar antiguo y polvoriento, donde las tumbas parecían contar historias que nadie quería escuchar. Decían que era sagrado, pero para mí, ese lugar siempre me dio escalofríos. Cada noche, al caer el sol y mientras todos en casa dormían, yo escuchaba algo que me erizaba la piel, el llanto de una niña. Nunca era demasiado fuerte, como si proviniera de algún rincón oscuro entre las tumbas. Al principio, lo ignoraba, me cubría la cabeza con la manta y me repetía que todo era producto de mi imaginación. Pero con el paso de los días, el llanto se volvía más persistente, más cercano. Los vecinos hablaban en susurros sobre el alma en pena de una niña que, según las leyendas, murió en un accidente cercano al cementerio hacía muchos años. Nadie sabía con exactitud lo que le había sucedido, pero las historias eran aterradoras. Algunos decían que la atropellaron, otros que cayó en el río y se ahogó. Lo único en lo que todos coincidían era en que su espíritu no descansaba en paz. Y ahora, ese llanto parecía resonar cada noche, más claro, más definido. Una noche de verano, cuando el calor hacía que el aire se sintiera denso y pesado, decidí enfrentar mis miedos. Había algo en ese sonido que ya no podía ignorar, algo que sentía que estaba destinado a mí. Me levanté de la cama en silencio, mi cuerpo temblaba ligeramente y me asomé por la ventana que daba al panteón. La luna iluminaba tenuemente las tumbas y los cipreses se mecían con suavidad bajo el viento. Pero no vi a nadie. Sin embargo, el llanto estaba ahí, más fuerte que nunca. Volví a mi cama, tratando de dormir, convencido de que no debía dejar que esa presencia me afectara. Pero entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Abrí los ojos de golpe, sintiendo una presencia a mi alrededor, algo denso, oscuro. Lo primero que vi fue su figura, pequeña, apenas una sombra, al pie de mi cama. Parecía una niña, su silueta temblaba bajo la luz pálida de la luna que entraba por la ventana. Y aunque no podía ver su rostro con claridad, sus ojos eran pozos oscuros que me miraban con una desesperación que nunca había experimentado. Quise gritar, pero mi voz no salía. Estaba paralizado, congelado por un terror que me apretaba el pecho. Y entonces la escuché más cerca, mucho más cerca. El lamento. Ese mismo llanto que había escuchado desde el panteón ahora resonaba en mi cuarto, saliendo de la boca de esa figura. Un sonido agudo, desesperado, como si la niña estuviera atrapada en un sufrimiento eterno. No sé cómo lo hice, pero logré moverme, encendí la luz de mi lámpara con un movimiento torpe y desesperado. La figura desapareció en el instante en que la habitación se llenó de luz, como si nunca hubiera estado ahí. Sin embargo, el aire aún olía a tierra húmeda, a algo viejo y olvidado. Desde esa noche, las cosas cambiaron para mí. Aunque no hablé de esto con nadie, sabía que esa niña, o lo que fuera, me estaba siguiendo. No podía huir de ella. No importaba si me quedaba en casa de un amigo, o si iba con mis padres a algún lugar lejano. El llanto seguía. A veces lo escuchaba en la distancia, como un eco. Otras veces lo sentía a mi lado, justo al oído, aunque no hubiera nadie cerca. Pasaron los meses y yo intentaba llevar una vida normal, aunque el peso de su presencia siempre estaba conmigo. Las noches se volvieron especialmente duras. Dormir se había convertido en una especie de tortura, sabiendo que en cualquier momento podría sentirla de nuevo en mi cuarto, observándome desde algún rincón. El agotamiento mental y físico me estaba destruyendo. Mis padres notaban mi cambio, pero nunca supe cómo explicarles lo que estaba viviendo sin sonar loco. Un día, mientras caminaba solo por el pueblo, decidí volver al panteón. Quería respuestas, aunque no sabía exactamente qué buscaba. Entré por la vieja reja de hierro, rechinante y oxidada, y avancé por el sendero de tierra que serpenteaba entre las tumbas. El lugar siempre me había asustado, pero esa vez sentí algo diferente, una atracción, como si algo, o alguien, me llamara desde dentro.
Me acerqué a una de las tumbas más antiguas, una que apenas se distinguía entre la maleza que había crecido a su alrededor. Era pequeña, demasiado pequeña. El mármol estaba desgastado por el tiempo, pero aún se podía leer el nombre grabado en la lápida, María Inés, 1972-1981. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era ella? ¿Era esta la niña que lloraba cada noche? De repente, el aire alrededor se volvió frío, más frío de lo que debería ser en un día tan soleado. Y entonces, la escuché de nuevo, el mismo llanto desgarrador que me había acompañado por tanto tiempo. Pero esta vez no venía de fuera del cementerio, ni de algún lugar cercano. Venía de dentro de mí, como si resonara en mi propia cabeza. Caí de rodillas frente a la tumba. No podía moverme. El frío era insoportable y sentía una presión en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. Quise huir, pero algo me mantenía atado al suelo. Y entonces la vi de nuevo, de pie, a 1 metro de distancia, observándome. Sus ojos vacíos me atravesaban el alma. No decía nada, solo lloraba. Y de alguna manera, entendí que ella no podía irse, que estaba atrapada en este lugar, en esta tierra, incapaz de encontrar paz. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Parecieron horas, pero tal vez solo fueron minutos. Finalmente, logré moverme, arrastrándome fuera del panteón, con el corazón latiéndome en los oídos. Sentí que la niña me seguía con la mirada hasta que crucé las puertas del cementerio. Al llegar a casa, no podía parar de temblar. Después de ese día, la presencia de la niña se volvió aún más fuerte. Ya no era solo su llanto en la noche. Ahora, la sentía durante el día. En la escuela, cuando me sentaba en clase, a veces notaba que una sombra pasaba por el rabillo del ojo. En casa, cuando estaba solo, los objetos comenzaban a moverse. Una vez, mientras estaba en la ducha, sentí una mano fría rozando mi espalda. Sabía que era ella, pero no tenía idea de lo que quería de mí. Las semanas pasaron y mi estado empeoraba. Mis padres, preocupados por mi salud, decidieron llevarme con un curandero local. Era un hombre mayor, respetado por muchos en el pueblo por su capacidad de ver más allá de lo que los ojos normales podían percibir. Cuando llegamos a su pequeña cabaña en las afueras del pueblo, me miró con una expresión que nunca olvidaré, era una mezcla de compasión y miedo. Me hizo sentar en una silla, mientras preparaba un incienso que llenó la habitación con un olor fuerte a hierbas quemadas. Luego, comenzó a hablar en un idioma que no entendía, susurrando palabras rápidas mientras agitaba una rama de laurel frente a mí. Al cabo de unos minutos, se detuvo y me miró fijamente. La niña no quiere hacerte daño, dijo finalmente, con voz grave, pero no puede irse. Está atada a este mundo por algo que le impide encontrar la paz. Le conté sobre la tumba, sobre el nombre que había visto. El curandero asintió lentamente. Es María Inés, murmuró. Su muerte fue trágica, y su alma está atrapada, sin poder avanzar. Pero hay algo más, algo que la retiene. Le pregunté qué podía hacer para liberarla, para liberarme. El curandero me miró con tristeza. Tienes que enfrentarte a ella. No puedes huir más. Solo cuando entiendas lo que realmente quiere podrás ayudarla a descansar. Esa noche volví al cementerio. Esta vez no iba solo. Sabía que estaba caminando hacia algo que cambiaría mi vida para siempre. Al llegar a la tumba de María Inés, la luna iluminaba el lugar con una luz fantasmal. Me arrodillé frente a la lápida, sintiendo la misma frialdad de antes. Y entonces, ella apareció. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. Pero en lugar de hablar, la niña levantó una mano, señalando hacia el suelo, justo frente a la tumba. El mensaje era claro. Algo más estaba ahí, enterrado, esperando ser descubierto. Con manos temblorosas, comencé a cavar. No fue fácil, pero finalmente, mis dedos tocaron algo sólido. Un pequeño cofre de madera, desgastado por los años, estaba enterrado a unos centímetros bajo tierra. Lo abrí con cuidado, y dentro encontré un viejo muñeco de trapo, descolorido y roto.
Era su muñeca. Al levantar el objeto, sentí un cambio en el aire, una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Miré hacia la niña, pero ya no estaba. Solo el viento susurraba entre los árboles del panteón. Desde esa noche, nunca más volví a escuchar el llanto. El motel fantasma. Era el año 1987. Había estado conduciendo desde la costa oeste hacia Texas y el cansancio me consumía después de más de 8 horas al volante. Las carreteras desoladas del desierto no ayudaban mucho, con kilómetros de terreno baldío a mi alrededor. El paisaje parecía estar atrapado en una eternidad de sol abrasador y polvo. Por suerte, al llegar a la frontera entre Nuevo México y Texas, divisé un pequeño motel destartalado. No tenía muchas opciones, necesitaba dormir. El cartel luminoso del motel del desierto parpadeaba en un rojo opaco y desvanecido. A simple vista, parecía uno de esos lugares de paso, viejos y olvidados, donde los viajeros paran solo por necesidad. No era mi primera elección, pero era la única opción disponible en ese tramo. Estacioné el auto y entré a la recepción, esperando poder descansar rápido. La recepcionista era una mujer mayor, con la piel curtida por el sol y una expresión inexpresiva. Sus ojos eran 2 pozos oscuros que no mostraban ningún interés en mí ni en el lugar. «Quiero una habitación por una noche», dije mientras apoyaba mi tarjeta de crédito en el mostrador. Me miró sin pestañear, como si estuviera acostumbrada a ver gente pasar como fantasmas, espectros de otros tiempos. «Habitación 22», dijo en un tono monótono, deslizándome la llave oxidada. Antes de entregármela completamente, sin levantar la vista, murmuró una advertencia que casi no escuché: algunos huéspedes se quejan de ruidos extraños por la noche, sobre todo en esa habitación. La tomé sin pensarlo demasiado. En ese momento, estaba demasiado agotado como para prestar atención a cualquier advertencia sobre ruidos. Pensé que se trataba de alguna vieja caldera o de los crujidos normales de un edificio viejo. El motel tenía la misma sensación de abandono en cada rincón. La alfombra de los pasillos estaba desgastada, como si millones de pies hubieran caminado sobre ella a lo largo de décadas, dejando una huella invisible de vidas que pasaron por allí sin dejar rastro. Las paredes estaban amarillentas, impregnadas con el olor de tabaco y polvo, como si nadie se hubiera molestado en limpiarlas en años. Llegué a la habitación 22. Al abrir la puerta, un leve olor a humedad y moho me golpeó de inmediato. El interior era básico: una cama simple, una mesa de noche con una lámpara rota y un televisor anticuado en la esquina. La ventana daba a la nada, solo al desierto interminable que rodeaba el motel como una prisión. Tiré mi maleta al suelo y me dejé caer en la cama, que crujió bajo mi peso. No era cómodo, pero al menos era un lugar para dormir. Me desvestí, dejándome solo con mis boxers, y apagué la luz. El silencio del lugar me envolvió, pero no era un silencio normal. Parecía que el motel mismo estaba esperando algo, como si algo invisible estuviera moviéndose en la oscuridad, observando. Apenas 1 hora después de quedarme dormido, algo me despertó. No estaba seguro de qué era al principio. Abrí los ojos en la penumbra y escuché con atención. Al principio, solo había silencio. Pero luego, los escuché. Susurros. Eran suaves, casi imperceptibles, pero venían de detrás de las paredes. Parecía que alguien estaba hablando en voz baja, murmurando algo que no lograba entender. Me senté en la cama, tratando de localizar el origen. El sonido venía de todas partes y de ninguna a la vez. Me acerqué a la pared, pegando el oído, y sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Los susurros eran incoherentes, como si fueran palabras arrastradas por el viento, mezcladas con sollozos ahogados. Pensé que era la fatiga jugándome una mala pasada, que tal vez solo eran tuberías viejas haciendo ruido. Me volví a acostar, pero los susurros persistían, cada vez más claros. Podía jurar que escuchaba una voz femenina, llorando suavemente. De pronto, un sonido aún más perturbador se hizo presente. Era un sollozo profundo, casi como un lamento que venía del baño. Me sentí atrapado en una pesadilla,
pero no podía simplemente ignorarlo. Debía enfrentarme a lo que estaba ocurriendo. Aún en la penumbra, me levanté y, con las piernas temblando, caminé hacia el baño. Al abrir la puerta, el aire se volvió más denso, casi irrespirable. Encendí la luz y lo vi. Una figura alta, oscura, estaba de pie frente al espejo. No tenía rostro. Su cuerpo no era sólido, sino una sombra densa, como una mancha en el aire que se movía lentamente, deformándose. Mi respiración se detuvo, mi cuerpo paralizado por el terror. No podía moverme, no podía gritar. La figura parecía estar mirándome, a pesar de no tener ojos, y me invadió una sensación abrumadora de que aquello no era un simple espectro. Era algo mucho más antiguo, más oscuro. Retrocedí lentamente, mi corazón latiendo desbocado en mi pecho. La figura se movió hacia mí. No caminaba, no se desplazaba, simplemente estaba cada vez más cerca. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta de la habitación, la abrí de golpe y salí al pasillo sin mirar atrás. Me detuve solo al llegar a mi coche. El frío del desierto me golpeó, pero no me importaba. Necesitaba alejarme de ese lugar. Entré al auto, lo encendí y aceleré sin rumbo, dejando atrás el motel. No me atreví a mirar por el retrovisor. Conduje por horas hasta que amaneció, el sol quemando nuevamente el horizonte. Decidí regresar, solo para confirmar que lo que había vivido era real, que no había sido un sueño o una alucinación producto del cansancio. Tenía que ver ese lugar con mis propios ojos de nuevo. Pero cuando llegué al lugar donde debía estar el motel, no había nada. Solo desierto. No había huellas de construcciones, ni señales de que alguna vez hubiera existido un edificio allí. Era como si el motel nunca hubiera estado ahí, como si lo que había vivido esa noche hubiera ocurrido en otro plano de la realidad. Mi mente intentó darle una explicación lógica. Quizá me había desviado en la oscuridad, quizá mi cansancio me había confundido. Pero una parte de mí sabía que lo que había vivido no podía explicarse. Sabía que algo muy real y muy antiguo residía en ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. Los días que siguieron fueron peores. A pesar de haber dejado el motel atrás, las imágenes de esa noche seguían persiguiéndome. En mis sueños, volvía a escuchar los susurros y la figura sin rostro seguía apareciendo en los rincones más oscuros de mi mente. Era como si la experiencia me hubiera marcado de una forma que no podía entender del todo. Traté de olvidarlo, pero con el tiempo empecé a notar algo más extraño. En ocasiones, al caminar por mi casa, sentía una presencia detrás de mí. Al principio pensé que era paranoia, un efecto tardío del trauma. Pero pronto, los susurros regresaron. No eran constantes, pero aparecían en momentos de silencio absoluto, como si algo me estuviera siguiendo, siempre al acecho, esperando. Una noche, semanas después de esa experiencia, me desperté en medio de la noche. El mismo escalofrío recorrió mi espalda. Esta vez no estaba en un motel en el desierto, estaba en mi propio hogar, pero sentía lo mismo. El aire se había vuelto denso y los susurros, esos malditos susurros, comenzaron a rodearme. No quería mirar, pero lo hice. A los pies de mi cama, la figura sin rostro estaba allí, inmóvil, observándome una vez más. Ya no estaba en el desierto, pero aquello me había seguido. Y en ese momento comprendí que no importaba dónde estuviera, esa presencia ya era parte de mí. A lo largo de los años, traté de seguir con mi vida, pero algo había cambiado profundamente en mi interior. A veces, los susurros desaparecían por semanas, meses incluso, pero siempre volvían. Era como si esa entidad estuviera esperando el momento oportuno para reclamar algo que no entendía. Había investigado sobre moteles en la frontera entre Nuevo México y Texas. Encontré varios testimonios de personas que aseguraban haber visto figuras oscuras, haber escuchado susurros en la noche y en algunos casos, haber desaparecido sin dejar rastro. Lo que me inquietaba más era que, según algunas historias, esos moteles, como el que yo había visitado, no existían más, como si solo se materializaran en momentos precisos para atrapar a quienes, por alguna razón, eran escogidos. Lo que experimenté aquella noche fue una de esas historias que uno desearía olvidar, pero no se puede.
No sé si lo que viví fue una experiencia cercana a la muerte o si, de alguna manera, ya estoy muerto, atrapado entre este mundo y el otro. Solo sé que, a veces, en la oscuridad, siento que esa figura sigue esperando, siempre al acecho, aguardando el momento en que finalmente me llevará con ella. Y cuando ese día llegue, no sé si alguien se enterará. La casa antigua. Me llamo Sergio, tengo 34 años y soy de Guanajuato. Hace 3 años, compré una casa en el corazón del centro histórico de la ciudad, una de esas construcciones coloniales que te transportan a otra época con solo mirarlas. La fachada estaba algo deteriorada, pero eso no me preocupaba demasiado. Desde niño había soñado con tener una casa así, un lugar que respirara historia, que se sintiera vivo. Y esta lo estaba, aunque de una manera que nunca imaginé. La primera vez que vi la casa, quedé encantado. El precio era inusualmente bajo, algo que en su momento atribuía a la necesidad de restaurarla. Me comentaron que la casa había estado vacía durante varios años y que el último propietario, un hombre anciano, la había dejado abandonada antes de morir en circunstancias poco claras. No le di demasiada importancia. El centro de Guanajuato está lleno de historias y leyendas y pensé que esa era solo una más. Los primeros días después de mudarme fueron normales. Me dediqué a limpiar, a reparar lo que estaba roto y poco a poco a convertir ese lugar en mi hogar. Las paredes gruesas mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos y las ventanas, aunque algo pequeñas, dejaban entrar una luz suave que llenaba los espacios de una calma agradable. Era, en ese momento, todo lo que había deseado. Sin embargo, una semana después de mudarme, comenzaron los ruidos. Al principio, era algo tan sutil que apenas le prestaba atención, crujidos en la madera del techo, el golpeteo suave de las ventanas movidas por el viento. Cosas normales en una casa vieja, me decía. Pero con el paso del tiempo, esos sonidos comenzaron a intensificarse. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché lo que parecían pasos pesados en el piso superior. Recuerdo quedarme completamente inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando cómo esas pisadas resonaban en el silencio de la casa. Lo más extraño de todo era que la planta superior estaba vacía. No había muebles, ni objetos que pudieran hacer ruido. Pero los pasos seguían, con un ritmo pausado, como si alguien caminara lentamente de un lado a otro. Me levanté de la cama, el corazón latiéndome con fuerza, y subí las escaleras con una linterna en mano. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, todo estaba en silencio. Recorrí cada rincón, comprobando que no hubiera nada fuera de lo común. Pero no encontré nada. Solo el eco de mi respiración en la oscuridad. Después de esa noche, los ruidos se volvieron una constante. A veces, eran golpes suaves en las paredes, otras veces, algo más inquietante, la sensación de que alguien me observaba. No lo mencioné a nadie al principio. ¿Quién iba a creerme? Es una casa vieja, me repetía. Es normal que haga ruido. Pero sabía que algo no estaba bien. Una madrugada, todo cambió. Esa noche me desperté abruptamente, con el cuerpo paralizado, incapaz de mover un solo músculo. Mi mente estaba alerta, pero era como si algo me hubiera atrapado, inmovilizado. Sentí una presencia en la habitación. No la vi, pero estaba allí, cerca, tan cerca que podía sentir su frío alrededor de mi cuerpo. Y entonces ocurrió lo que aún me cuesta describir con palabras. Una mano, fría y pesada, se cerró alrededor de mi cuello. Quise gritar, pero mi voz no respondía. Sentí cómo apretaba, cada vez más fuerte, hasta que pensé que no podría respirar. Era una sensación física, real. Me ahogaba. En mi desesperación, intenté luchar, pero mi cuerpo no me obedecía. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, la presión desapareció. Me quedé ahí, jadeando, el corazón latiéndome tan fuerte que creí que iba a salir de mi pecho. Me senté en la cama, sudando y temblando, y encendí la luz. No había nadie. La habitación estaba vacía.
Pero la sensación de esa mano seguía presente, como si sus dedos fríos hubieran dejado una marca invisible en mi piel. A la mañana siguiente, decidí investigar más sobre la casa. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Fui a la hemeroteca municipal, esperando encontrar algo en los archivos antiguos. Lo que descubrí me dejó helado. La casa había pertenecido a una familia adinerada durante el siglo XIX. Eran 3 miembros, el padre, la madre y una hija pequeña. Vivieron allí durante años, hasta que ocurrió una tragedia que nunca llegó a esclarecerse del todo. La hija, de apenas 7 años, fue encontrada muerta en su habitación, la misma que ahora era mi dormitorio. El padre, consumido por la culpa y la desesperación, se quitó la vida poco después. La madre, enloquecida por el dolor, desapareció sin dejar rastro. Los vecinos de aquella época hablaron de cosas extrañas. Decían que, después de la tragedia, la casa nunca volvió a ser la misma. Escuchaban gritos en las noches, susurros que venían de las paredes, y vieron sombras moverse detrás de las ventanas, a pesar de que la casa estaba vacía. Con el tiempo, la propiedad pasó por varias manos, pero nadie se quedaba mucho tiempo. Los pocos que intentaron vivir allí contaban historias de pesadillas, de figuras que aparecían en la oscuridad, y de una presencia que parecía no querer que nadie habitara ese lugar. Después de leer todo esto, volví a casa con una mezcla de miedo y curiosidad. No creía en fantasmas, o al menos no hasta ese momento. Pero lo que había experimentado no podía ser explicado de otra manera. Y aunque todo dentro de mí me gritaba que debía irme, no podía hacerlo. Algo me retenía, una fuerza invisible que me impedía dejar la casa. Las noches siguientes fueron aún peores. Los ruidos aumentaron en frecuencia e intensidad. A veces, el aire en la casa se volvía tan denso que me costaba respirar. Pero lo peor era la sensación de que no estaba solo. Cada vez que caminaba por los pasillos, sentía que alguien me seguía, una sombra que nunca podía ver, pero que siempre estaba allí. Mi sueño se volvió intermitente, fragmentado por esos momentos de parálisis en los que volvía a sentir la mano fría en mi cuello, cada vez más fuerte, más insistente. Una noche, agotado y desesperado, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera en la casa. Subí al segundo piso, justo a la habitación donde la niña había muerto, y me quedé de pie en medio del cuarto, esperando. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero en algún momento la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió tan frío que mi aliento se condensaba frente a mí. Y entonces lo vi. Era una sombra, oscura y densa, que emergía de una de las esquinas de la habitación. No tenía forma definida, pero había algo en ella que me hacía sentir un terror profundo, primitivo. La sombra se movió lentamente hacia mí, deslizándose por el suelo como si fuera una mancha de oscuridad que lo devoraba todo a su paso. Sentí que mi cuerpo se tensaba, como si estuviera atrapado de nuevo en esa parálisis aterradora. Pero esta vez, no era solo una mano. Era toda la sombra que se abalanzaba sobre mí, cubriéndome, sofocándome. Intenté gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Sentí como la sombra se enroscaba a mi alrededor, hundiéndose en mi piel, en mis huesos. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo, como si algo estuviera tratando de arrancarme desde dentro. Mi visión comenzó a oscurecerse, y en ese momento supe que iba a morir. No sé cómo, pero de alguna manera logré liberarme. Tal vez fue el instinto de supervivencia, o tal vez la sombra no estaba lista para tomarme por completo. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras tropezando, y me lancé hacia la puerta principal. Al cruzar el umbral, sentí como si una presión invisible desapareciera de repente. Me caí al suelo fuera de la casa, jadeando, con el pecho ardiendo y los ojos llenos de lágrimas. Esa fue la última vez que entré a la casa. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. La vendí a una empresa que la restauró y la convirtió en un museo, un lugar turístico más del centro histórico de Guanajuato. Nunca volví a pasar por esa calle. Pero la sensación de la sombra, de esa presencia, aún me persigue. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento su mirada, esa mano fría que una vez me tocó, esperando el momento adecuado para volver a atraparme.
No sé si alguna vez podré escapar por completo de esa casa o de lo que sea que vive en su interior. Pero hay algo de lo que estoy seguro: esa sombra, esa entidad, no me dejará en paz hasta que consiga lo que quiere. Y temo que, tarde o temprano, lo conseguirá. Luces en la Rumorosa. Mi nombre es Miguel, nací y crecí en Tijuana. No soy alguien que se asuste fácilmente. En mi vida, he visto y oído lo suficiente como para no dejarme intimidar por historias de fantasmas o relatos de lo sobrenatural. Pero lo que me pasó aquella noche en la carretera de la Rumorosa no tiene explicación. No sé si fue una experiencia cercana a la muerte o algo más oscuro, algo que ni siquiera quiero entender por completo. Hasta hoy, no hay un solo día en que no lo recuerde con miedo, pero también con una extraña sensación de vacío. Algo se llevó una parte de mí esa noche, algo que nunca recuperé. La Rumorosa es una carretera traicionera. Los locales la conocen bien por sus curvas cerradas, acantilados peligrosos y vientos fuertes. Los accidentes no son algo inusual, y muchos dicen que está maldita, que los espíritus de aquellos que murieron allí permanecen atrapados entre las rocas y los barrancos. Yo nunca creí en esas cosas, o al menos eso pensaba antes de esa noche. Era una tarde fría de otoño. El sol había comenzado a esconderse detrás de las montañas cuando emprendí mi camino de regreso a casa desde Mexicali. El trabajo me había mantenido ocupado todo el día, y aunque me sentía agotado, confiaba en que podría manejar las 3 horas de camino sin problemas. Me gustaba conducir solo en esas horas del crepúsculo. Había algo tranquilizador en el silencio y en la inmensidad del desierto. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. Apenas había tráfico, lo que me permitía concentrarme en el paisaje. Las formaciones rocosas se levantaban como gigantes dormidos y el viento comenzaba a golpear con fuerza contra las ventanas del coche. A medida que avanzaba, la luz se desvanecía rápidamente y para cuando llegué a la primera curva cerrada, ya era de noche. Todo parecía normal al principio. El motor rugía bajo mis pies y las luces delanteras iluminaban el camino por delante. Pero entonces, algo cambió. No sé exactamente cuándo comenzó, pero sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien o algo me estuviera observando. La sensación se hizo más intensa con cada kilómetro que recorría, como si una presencia invisible se acercara lentamente. De repente, vi un destello de luz en el cielo. Al principio, pensé que era un avión o quizá un helicóptero. La Rumorosa no está lejos de la frontera, y no es raro ver aeronaves patrullando la zona. Sin embargo, lo que vi no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era un conjunto de luces brillantes que se movían de manera errática, apareciendo y desapareciendo en cuestión de segundos. Traté de ignorarlas, pensando que quizás solo era mi mente cansada jugándome una mala pasada. Pero entonces, las luces comenzaron a acercarse. Primero, aparecieron en el espejo retrovisor. Al principio, pensé que era un coche detrás de mí, pero no había ningún sonido de motor, ni faros regulares. Eran solo esas luces, flotando, moviéndose de un lado a otro, casi como si me estuvieran acechando. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero me negaba a detenerme. No quería quedarme solo en medio de esa carretera desierta. Aceleré. Las luces seguían detrás de mí, ahora más cercanas. Giraban y se movían en formas imposibles, desafiando las leyes de la física. Traté de mantener la calma, concentrándome en la carretera, pero mis manos temblaban. El miedo se estaba transformando en pánico. Sentía el sudor frío recorrer mi espalda, mientras el volante parecía más difícil de controlar con cada segundo que pasaba. En un momento de desesperación, eché un vistazo por la ventana lateral y ahí estaban, no solo detrás de mí, sino a mi lado. Eran enormes y brillaban con una intensidad que hacía parecer que el mundo a mi alrededor se apagaba. Podía escuchar un zumbido bajo, casi como si el aire vibrara. La sensación de que algo me seguía, algo que no pertenecía a este mundo, era insoportable. Y entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Lo siguiente que recuerdo es despertar con un fuerte dolor de cabeza, tumbado sobre el volante.
El motor estaba apagado y mi coche estaba en una posición completamente diferente. Me había desviado de la carretera, pero lo extraño era que no había señales de un accidente. No había rasguños en el coche ni marcas de neumáticos en el pavimento. Nada que indicara cómo había llegado hasta allí. Miré alrededor, confuso y desorientado. El desierto estaba en completo silencio, un silencio abrumador que solo se rompía por el viento que seguía azotando. Las luces se habían ido. Me obligué a respirar hondo y salir del coche. Tenía que entender qué había pasado, si había sido un sueño, una alucinación o si simplemente mi mente se había rendido ante el miedo. Pero lo que vi en el cielo me hizo dudar de todo lo que había conocido hasta ese momento. Allí, en la distancia, las luces aún estaban presentes, flotando a lo lejos, como si me observaran. Pero ahora, parecían diferentes. Ya no se movían de manera errática, sino que permanecían en su lugar, parpadeando lentamente, casi como si estuvieran comunicándose entre ellas. El miedo se apoderó de mí una vez más. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero una cosa era clara, esas luces no eran de este mundo. Me subí de nuevo al coche, arrancándolo con manos temblorosas y conduje lo más rápido que pude hacia Tijuana. Todo el camino de regreso sentía que algo me seguía, aunque no podía verlo directamente. Era una presencia, una sombra, algo que acechaba desde la oscuridad. Cada kilómetro me hacía sentir más y más atrapado, como si estuviera corriendo hacia una trampa de la que no podría escapar. Cuando finalmente llegué a casa, me encerré en mi cuarto y traté de dormir, pero las imágenes de las luces no me dejaban en paz. Esa noche no pude pegar ojo. Sentía que algo estaba en mi habitación, algo invisible, pero tangible de alguna manera. El aire se sentía denso, pesado, y el zumbido que había escuchado en la carretera seguía resonando en mis oídos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces. Intenté contarle a algunos amigos lo que había pasado, pero nadie me creyó. Algunos me dijeron que probablemente me había quedado dormido al volante y que lo demás era solo un sueño. Pero yo sabía que no era así. Lo que viví esa noche fue real, más real de lo que puedo expresar con palabras. Con el paso de los meses, comencé a notar que algo en mí había cambiado. Ya no me sentía como antes. Había una parte de mí que se había quedado en aquella carretera, bajo esas luces. Las pesadillas continuaban y en algunas de ellas veía algo más. Veía formas humanoides, figuras oscuras que se movían entre las luces, observándome, analizándome. Y luego, me despertaba, cubierto de sudor, con el zumbido aún en mis oídos. Una noche, alrededor de 6 meses después de lo ocurrido, desperté en medio de la noche con la extraña sensación de que no estaba solo. Miré alrededor de mi habitación y entonces lo vi, una figura, de pie en la esquina, apenas visible en la penumbra. No tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Y aunque no podía verle los ojos, sabía que me estaba mirando. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. Todo lo que podía hacer era observar mientras esa cosa se acercaba lentamente. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte, hasta el punto de ser ensordecedor. Cerré los ojos, rezando para que todo terminara. Pero cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Desde entonces, he sentido su presencia en todas partes. A veces, en la mitad del día, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo invisible estuviera observándome. Las luces en el cielo no han vuelto, al menos no de la manera en que las vi aquella noche, pero sé que están ahí, esperándome. Sé que lo que ocurrió en la Rumorosa no fue un accidente y que de alguna manera estoy conectado a esas luces, a esa presencia. Algunas personas dicen que las experiencias cercanas a la muerte cambian a la gente. Te hacen ver la vida de una manera diferente. Pero lo que me pasó a mí no fue una simple experiencia cercana a la muerte. Fue algo más oscuro, más siniestro. Siento que una parte de mí murió en esa carretera, bajo esas luces. Y lo que queda de mí ahora no es lo mismo. Algo se llevó una parte de mi alma esa noche. Mi nombre es Miguel, soy de Tijuana.
Y lo que vi en la rumorosa esa noche no era de este mundo. La carretera. Corría el año 1999, una época que parece tan lejana, pero cuyas imágenes están grabadas a fuego en mi mente, como si hubieran sucedido ayer. Mi hermano Jacob y yo decidimos hacer un viaje por carretera a través del sur de Estados Unidos, desde California hasta el este de Texas. Nos apasionaba la aventura, perder de vista las luces de la ciudad y adentrarnos en esos paisajes vacíos donde el mundo parecía detenerse. En ese entonces, todo era más simple, no teníamos GPS, solo un viejo mapa que llevaba arrugado en la guantera de la camioneta. Llevábamos ya varias horas conduciendo. El horizonte se veía interminable y la monotonía del desierto nos sumía en un trance casi hipnótico. El cielo de Texas se veía despejado cuando el sol comenzó a ponerse. Era ese tipo de anochecer que pinta el cielo con naranjas y violetas tan intensos que parecen irreales. Pero a medida que la oscuridad cayó por completo, algo cambió en el ambiente. La carretera, antes tan nítida bajo el cielo despejado, comenzó a llenarse de una niebla espesa que surgió de la nada. No había rastro de ella minutos antes, pero ahora parecía que estábamos nadando a través de una nube gris que nos envolvía por completo. Jacob, siempre el más decidido de los dos, sugirió que tomáramos un desvío. Según él, la carretera principal estaba demasiado solitaria y monótona, el desvío nos llevaría a un pequeño pueblo que había visto en el mapa. Recuerdo haber sentido un escalofrío cuando doblamos en esa curva hacia el camino de tierra, pero no dije nada. Tal vez fue la neblina, tal vez fue algo en el aire, pero desde el momento en que giramos, algo no se sentía bien. Apenas avanzamos unos kilómetros, la niebla se volvió casi impenetrable. La visibilidad era nula, las luces del coche apenas iluminaban unos metros por delante. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Entre la niebla, justo a lo lejos, había una figura humana. Caminaba lentamente por el centro de la carretera, casi deslizándose, como si no tocara el suelo. Pude ver su contorno, pero lo que me dejó helado fue su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. No tenía rasgos, solo una especie de vacío, una mancha oscura donde debería estar una cara. Jacob también lo vio. Sin decir una palabra, aceleró instintivamente con la intención de pasar de largo. Pero no importaba cuánto acelerara, la figura seguía allí. Aumentaba su velocidad a la par con nuestro coche, manteniéndose siempre a la misma distancia, como si flotara hacia nosotros. Me costaba respirar, sentía el aire enrarecido, pesado, como si la misma neblina estuviera filtrándose en los pulmones. Aceleramos hasta el límite. El motor rugía mientras intentábamos dejar atrás lo que sea que fuera esa cosa. Al cabo de unos minutos, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Nos quedamos en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír su eco en mis oídos, pero Jacob mantuvo la vista fija en la carretera. Nunca lo había visto tan pálido. Finalmente llegamos a un pequeño pueblo, uno de esos lugares de paso que parecen haber quedado congelados en el tiempo. Nos detuvimos en el único motel que encontramos, un lugar gastado y descuidado, pero después de lo que habíamos pasado, no nos importaba. Solo queríamos descansar, alejarnos de esa carretera maldita. Nos registramos con el recepcionista, un hombre mayor que apenas nos dirigió la palabra, y subimos a la habitación. El silencio en ese motel era absoluto, salvo por el zumbido intermitente de una luz fluorescente en el pasillo. Me sentía inquieto, como si algo estuviera fuera de lugar, pero atribuí esa sensación al cansancio y a lo que habíamos visto en la carretera. Jacob se tiró en la cama y cayó dormido casi de inmediato, pero yo no podía relajarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa figura sin rostro. Fue entonces cuando lo escuché. Gotas de agua. Lentamente, con un ritmo casi hipnótico, las gotas caían. Primero pensé que era el lavabo del baño goteando, pero el sonido no provenía de ahí. Venía de la puerta de nuestra habitación. Sentí que el aire en la habitación se volvía más frío y un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté, cauteloso, y me acerqué a la puerta.
Cuando miré a través de la mirilla, no vi nada. Pero cuando bajé la mirada, allí estaban. Huellas. Huellas mojadas. Eran claramente visibles, como si alguien hubiera estado caminando descalzo por el pasillo, dejando un rastro de agua. La fila de huellas terminaba justo frente a nuestra puerta, pero no había nadie. Retrocedí, el pánico comenzando a apoderarse de mí. Desperté a Jacob, quien al principio me miró con incredulidad, pero cuando vio las huellas con sus propios ojos, su rostro se tornó tan pálido como el mío. Decidimos que teníamos que irnos. No importaba lo cansados que estuviéramos, no íbamos a pasar la noche en ese lugar. Recogimos nuestras cosas a toda prisa y salimos de la habitación. Pero cuando abrimos la puerta, el aire frío nos golpeó como una bofetada. La niebla había regresado, más espesa que nunca, cubriendo el pasillo como un velo fantasmal. Y allí, en medio de la niebla, estaba la figura. Lo que me heló la sangre fue que, aunque no tenía rostro, sentía que nos estaba mirando. Era como si su vacío nos estuviera devorando. Jacob gritó, algo que nunca había visto en él, y corrió hacia las escaleras. Yo lo seguí, con el corazón latiéndome en la garganta. Corrimos hacia el coche sin mirar atrás, subimos y arrancamos. El motor falló una vez, luego otra, pero finalmente cobró vida. Aceleramos por la carretera, alejándonos del motel. No miré atrás. No quería ver si esa cosa nos seguía, pero podía sentir su presencia, una presión invisible en el aire. Solo cuando llegamos a la carretera principal, la niebla comenzó a despejarse. La noche volvía a ser oscura, pero sin ese espesor fantasmal. Conducimos sin rumbo durante horas, hasta que el amanecer empezó a teñir el horizonte. Esa experiencia nos cambió a ambos. Jacob dejó de hablar de ello casi de inmediato, como si quisiera enterrarlo en lo más profundo de su mente. Pero yo no podía. Lo que vimos esa noche no fue un simple espejismo o una ilusión causada por el cansancio. Había algo real en esa figura, algo que nos acechaba, algo que quería llevarnos con ella. Años después, intenté investigar sobre ese lugar, sobre esa carretera y ese motel. Lo curioso es que nunca pude encontrar ninguna mención de un motel en ese pueblo. Cuando volví a pasar por la zona, muchos años después, me di cuenta de que la carretera que habíamos tomado ni siquiera aparecía en los mapas. Era como si el lugar que visitamos esa noche no existiera, como si fuera un fragmento de otro tiempo, de otra realidad. Pero lo que más me atormenta es lo que vi al día siguiente, cuando llegamos a casa. Estaba agotado, mentalmente destrozado, pero cuando fui a tomar una ducha para intentar despejar mi mente, allí, en la alfombra frente a la puerta del baño, estaban las mismas huellas mojadas. No había agua en ninguna parte, y no había explicación para cómo llegaron allí. Pero supe, en ese momento, que esa cosa, lo que fuera que encontramos en la carretera aquella noche, no nos había dejado ir del todo. Desde entonces, vivo con la sensación de que algo me acecha, como una sombra que nunca se disipa, un vacío que me observa desde la oscuridad. Y cada vez que escucho el goteo de agua en mitad de la noche, no puedo evitar temer lo peor, que ese sea el sonido de las huellas acercándose de nuevo. Esa noche en Texas cambió mi vida para siempre. No puedo explicar completamente lo que pasó ni quiero hacerlo, porque cada vez que lo intento, siento que atraigo más a esa cosa hacia mí. Solo sé que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, y algunas de ellas acechan en los lugares más solitarios, esperando el momento justo para mostrarse. Desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera desolada y la niebla comienza a aparecer, acelero. Y no miro atrás. El umbral. Soy Héctor, tengo 28 años y soy originario de Ciudad Juárez. Mi vida nunca había sido particularmente extraordinaria, pero lo que experimenté en 2019 cambió por completo mi percepción de la realidad y de lo que existe más allá de ella. Esa noche, lo que enfrenté en aquella casa no fue un simple fenómeno paranormal, fue algo que me dejó al borde de la muerte. Todo comenzó por una mezcla de curiosidad malsana y el deseo de probarme a mí mismo. Me uní a un grupo de investigación paranormal, una pequeña agrupación local de la que había escuchado hablar a través de un amigo.
No éramos profesionales, solo un grupo de aficionados con cámaras, grabadoras y demasiadas historias de miedo en la cabeza. Pero para mí era más que eso, la posibilidad de demostrar que esas historias que crecí escuchando eran reales. Algo dentro de mí siempre había anhelado una prueba de lo inexplicable. La casa en cuestión había sido abandonada por décadas. Estaba en las afueras de Ciudad Juárez, en una zona que alguna vez fue un vecindario próspero pero que con los años se había deteriorado y dejado a la intemperie. Lo que hacía que aquella casa fuera especialmente interesante era la leyenda que la rodeaba. Se decía que una secta había realizado rituales oscuros dentro de esas paredes, sacrificios humanos, invocaciones a entidades que ni siquiera podía pronunciar. No importaba cuántas veces escuchara la historia, siempre me provocaba una mezcla de curiosidad y repulsión. Algo en esa casa llamaba a las personas a entrar, y muchas de ellas nunca volvían a ser las mismas. Decidimos que la investigaríamos una noche de octubre. Los días ya eran más cortos, y el frío comenzaba a asentarse en la ciudad. Aquel día, cuando llegamos, el aire era inusualmente pesado, cargado de una especie de electricidad que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. La fachada de la casa estaba deteriorada, las ventanas rotas y la puerta apenas colgaba de sus bisagras. Nos quedamos observando la estructura por un momento antes de atrevernos a entrar. Algo no se sentía bien. Sin embargo, como siempre, mi orgullo me empujó a seguir adelante. Al entrar, la oscuridad era palpable. Usamos linternas para alumbrar el camino. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero no eran los típicos dibujos de jóvenes vandálicos. Eran símbolos extraños, figuras que jamás había visto. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas de inquietud, pero seguimos adelante. El aire en el interior era denso, casi asfixiante, y había un extraño olor a moho mezclado con algo más, como sangre vieja. No puedo explicarlo, pero ese hedor me provocaba náuseas. Lo más perturbador fueron las velas. Eran pequeñas, blancas, y estaban derretidas en varios puntos del suelo. Algunas seguían encendidas, lo que era imposible, considerando que hacía años que nadie vivía allí. No dijimos nada, pero todos lo notamos. ¿Quién había estado allí antes que nosotros? Recuerdo claramente cómo, a pesar de todo lo extraño que habíamos visto, lo verdaderamente aterrador sucedió cuando intentamos explorar una de las habitaciones del segundo piso. La puerta de la habitación estaba entreabierta, apenas rechinando al moverla. Al cruzar el umbral, sentimos una ráfaga de aire frío que no correspondía con la temperatura general del lugar. Como si, en ese pequeño espacio, la muerte misma estuviera presente. El silencio era abrumador. Entonces, sin previo aviso, las puertas de la casa se cerraron de golpe. El estruendo fue ensordecedor, como si el mismo infierno se hubiera desatado en un solo segundo. Mi corazón se aceleró, y antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, vi algo que me dejó paralizado. Una figura encapuchada se materializó en el umbral de la puerta, apenas visible bajo la tenue luz de nuestras linternas. Era alta, demasiado alta para ser un ser humano normal. Su capa negra parecía absorber la luz y su rostro estaba oculto bajo la capucha, pero había algo en su postura que me hacía sentir como si me estuviera observando, estudiando. Intenté moverme, pero no pude. Era como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Mis músculos no respondían y mis compañeros parecían estar en el mismo estado. Podía sentir su miedo en el aire, como una energía palpable que hacía que todo a nuestro alrededor se volviera más opresivo. Lo peor de todo fue el sonido. Un murmullo bajo, gutural, que comenzó a salir de la figura. No eran palabras que pudiera entender, pero su tono era de maldad pura. El aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar y sentí una presión en el pecho que me impedía respirar. Mi mente estaba en un caos, cada segundo era una batalla por mantenerme consciente. Sabía que algo estaba tratando de invadir mi cuerpo, mi mente, mi alma. Todo en mí gritaba que huyera, pero mis pies estaban pegados al suelo, mis manos temblaban en el aire frío. La figura se acercó un paso, y con cada movimiento, la presión en mi cuerpo aumentaba. No podía respirar. Mi visión se oscurecía. En ese momento, sentí que iba a morir.
No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sonido de una voz cortara el aire. Era uno de mis compañeros, que a duras penas logró gritar una oración, casi susurrada, pero lo suficientemente fuerte como para romper el hechizo que nos mantenía paralizados. No soy una persona particularmente religiosa, pero en ese instante fue como si esas palabras tuvieran un poder inmenso. La figura se detuvo. Por un breve momento, todo quedó en silencio. Luego, con un movimiento antinatural, giró sobre sus talones y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí una atmósfera densa, cargada de un mal que no se disipaba. No lo pensamos dos veces. Corrimos hacia la salida, luchando contra la misma casa que parecía intentar atraparnos. Las puertas que antes se habían cerrado de golpe estaban ahora abiertas, pero el aire seguía oponiendo resistencia a cada paso que dábamos. Cuando finalmente salimos de la casa, el frío exterior nos golpeó como una bofetada, pero sentí un alivio abrumador. Estábamos vivos. Esa noche, no dormí. Ninguno de nosotros lo hizo. Lo que más me perturbaba no era lo que habíamos visto, sino lo que había sentido en ese momento, una presencia tan pura, tan maligna, que casi había logrado arrancarme el alma del cuerpo. Sabía que había estado al borde de algo más allá de la muerte. Durante las semanas siguientes experimenté cosas extrañas. Pesadillas recurrentes donde la figura encapuchada me observaba desde una esquina, inmóvil. Sombras que se deslizaban por el rabillo de mi ojo cuando creía estar solo. Pero lo peor de todo fue la sensación de que, en algún lugar, esa cosa seguía observándome, esperando. Mis compañeros y yo nunca volvimos a hablar de lo que pasó en detalle. Nos alejamos unos de otros, como si la experiencia hubiera roto algo dentro de nosotros. Incluso ahora, cuando intento recordar todo con claridad, hay partes que me parecen borrosas, como si mi mente se negara a reconstruir por completo lo que vivimos esa noche. He intentado racionalizarlo, pensar que quizá fue el miedo el que me hizo imaginar cosas. Pero hay algo que no puedo negar, en ese momento sentí que algo oscuro y antiguo estaba a punto de reclamarme. Y aunque logré escapar, no puedo sacudirme la sensación de que dejé una parte de mí en esa casa. Una parte que nunca volveré a recuperar. Hasta el día de hoy, evito pasar cerca de esa zona. No porque tenga miedo de la casa, sino porque sé que, de alguna manera, algo sigue acechando, esperando un momento de debilidad. Y temo que la próxima vez no tendré tanta suerte. La muerte estuvo cerca esa noche, pero no fue la clase de muerte que la gente espera. Fue una muerte más profunda, más absoluta, una muerte del alma. Lo que sea que habita en esa casa, lo que sea que se alimenta de los que entran, no es algo que pueda explicarse o combatirse con las herramientas que conocemos. Y me temo que no será la última vez que reclame una víctima. Porque hay algo en esa oscuridad que no olvida. Y yo sigo sintiendo su mirada. La mina. Mi nombre es Sam, y soy de Nuevo México. Nunca pensé que llegaría a escribir algo como esto, pero hay momentos en la vida en los que lo inexplicable se convierte en tu realidad, y lo único que te queda es tratar de darle sentido a lo que experimentaste. Lo que te voy a contar no es una leyenda, ni un cuento, ni una historia de terror inventada. Es lo que viví, lo que sentí, y lo que todavía me acecha cada noche cuando cierro los ojos. Tenía 23 años. Trabajaba en un equipo de restauración especializado en minas abandonadas. En Nuevo México, estas minas son bastante comunes, el estado tiene una larga historia minera, especialmente de plata y cobre. Habíamos sido contratados por una empresa que buscaba rehabilitar una mina de plata que había estado cerrada desde los años 50. En ese entonces, no me importaba mucho la historia del lugar, solo me concentraba en hacer bien mi trabajo y cobrar el sueldo. Nunca pensé que ese trabajo cambiaría mi vida. La mina estaba ubicada en una zona aislada, a varias horas del pueblo más cercano. El paisaje era desolador, con colinas áridas y escasa vegetación. Durante el día, el calor era asfixiante, pero por las noches la temperatura caía dramáticamente y el viento aullaba entre los cañones como si estuviera lleno de lamentos antiguos. Las jornadas de trabajo eran largas, de sol a sol, y a menudo terminábamos extenuados.
Pero ese día fue distinto. Fue una de esas noches en las que algo simplemente no se siente bien desde el inicio. Era mi turno de noche. Los demás miembros del equipo se habían ido temprano debido a problemas mecánicos con la maquinaria, dejándome solo para supervisar el área. No era la primera vez que me dejaban solo en la mina, pero esa noche había algo en el aire, algo que no pude identificar en ese momento pero que me mantuvo en un estado de alerta constante. El viento afuera silbaba con fuerza, y los ruidos de la mina, los ecos lejanos de las galerías y el crujir de la roca creaban un ambiente inquietante. Caminé por los túneles con mi linterna, asegurándome de que todo estuviera en orden. A medida que me adentraba más y más, el sonido del viento se desvaneció, dejando solo el pesado silencio subterráneo. De repente, un eco lejano rompió la quietud. Era como una especie de murmullo, apenas perceptible. Pensé que quizás el viento estaba colándose por algún resquicio, creando ilusiones auditivas, así que seguí caminando, diciéndome a mí mismo que no había nada de qué preocuparse. Pero el murmullo se hizo más fuerte. Parecía voces. Voces que susurraban palabras que no lograba entender, como si vinieran desde las profundidades de la tierra. Me detuve y apagué la linterna, tratando de escuchar con mayor claridad. Tal vez uno de mis compañeros había vuelto, pensé. Quizás alguien se había perdido y estaba tratando de encontrar el camino de regreso. Pero cuanto más escuchaba, más me convencía de que esas voces no pertenecían a nadie del equipo. Eran frías, distantes, como si vinieran de algún lugar muy lejano en el tiempo. Y no eran voces amistosas. Decidí retroceder. La sensación de ser observado me golpeó de repente, como una descarga eléctrica en la espina dorsal. Giré mi linterna hacia el túnel por el que había venido y vi algo que jamás podré olvidar, una figura humana, delgada, demacrada, cubierta de polvo, observándome desde la oscuridad. Sus ojos estaban vacíos, dos huecos negros que parecían absorber toda la luz. Estaba inmóvil, como una estatua tallada en roca, pero sentía su presencia, sentía su odio. No recuerdo haber gritado. Solo sé que mi cuerpo se paralizó y por un instante sentí que estaba fuera de mí, como si fuera un espectador de mi propio terror. Mis piernas temblaron y todo se oscureció. Me desmayé. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en la entrada de la mina. El aire frío de la madrugada me golpeaba el rostro y el amanecer estaba apenas comenzando a pintar el horizonte con tonos anaranjados. No tenía idea de cómo había llegado allí. Mi linterna estaba a mi lado, apagada. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban rígidas y mi mente aún nublada por el miedo. Mis compañeros llegaron unas horas más tarde, extrañados de que estuviera afuera y no en el campamento. Les conté lo que había pasado, aunque no todo. Mencioné las voces, pero omití la figura. Sabía que me tomarían por loco. Uno de ellos me miró serio y me dijo algo que no pude borrar de mi mente desde entonces. No eres el primero que escucha cosas ahí abajo. Esa frase quedó grabada en mí. Pregunté más, pero todos esquivaron el tema. Me dijeron que era mejor no hablar mucho de lo que había ocurrido en la mina años atrás. Hubo un derrumbe en los años 40. Varios mineros quedaron atrapados y nunca recuperaron los cuerpos. Algunos decían que las almas de esos hombres seguían vagando por los túneles, buscando una salida. Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca del pueblo más cercano y busqué en los archivos antiguos. Lo que encontré me puso los pelos de punta. En 1947, la mina había sido clausurada después de un accidente masivo. Un grupo de 5 mineros había quedado atrapado tras un colapso. Durante días, sus compañeros trabajaron sin descanso tratando de rescatarlos, pero fue inútil. Después de una semana, dieron por muertos a los hombres y sellaron el túnel. Los registros mencionaban que, según algunos testimonios, antes de que los trabajos de rescate fueran abandonados, se oían gritos y golpes provenientes del interior. Gritos de hombres atrapados en la oscuridad, rogando por ser rescatados. No pude evitar hacer la conexión con las voces que escuché aquella noche. ¿Y la figura que vi? ¿Era uno de ellos? Un alma perdida,
atrapada en el lugar de su muerte, condenada a vagar eternamente? Intenté seguir con mi vida, pero algo dentro de mí cambió. No pude volver a la mina, ni siquiera a cualquier otro trabajo subterráneo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos huecos negros donde debían estar los ojos de esa figura. Y sentía una opresión en el pecho, como si algo me estuviera arrastrando hacia la oscuridad. Comencé a tener pesadillas. En ellas, siempre estaba de vuelta en la mina, caminando por los túneles interminables. Escuchaba las voces, pero esta vez, las entendía. Estaban llamándome, rogándome que me quedara con ellos. Despertaba sudando, con el corazón desbocado. Pasaron semanas, luego meses, pero las pesadillas no cesaban. Me volví retraído, incapaz de mantener una conversación normal sin pensar en lo que había visto. Un día, decidí volver al lugar. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizás fue el deseo de encontrar respuestas, o tal vez solo quería enfrentar mis miedos. Llegué a la mina al atardecer, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas. No había nadie allí. El sitio estaba tal como lo recordaba, abandonado y silencioso. Me acerqué a la entrada del túnel y, por un momento, dudé. Todo mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta y me marchara, pero algo en mí, algo profundo y oscuro, me empujó a continuar. Di un paso adentro, luego otro. Sentí el frío de la roca envolverme y el silencio de la mina se hizo ensordecedor. Avancé por el túnel principal, guiado solo por la luz tenue de mi linterna. Y entonces las escuché otra vez. Las voces. Esta vez, no eran susurros. Eran gritos. Gritos de desesperación, de dolor, de angustia. Mis manos temblaban, pero seguí adelante, como hipnotizado. Caminé hasta el lugar donde recordaba haber visto a la figura. El aire era denso, casi irrespirable. Y entonces lo vi de nuevo. Allí estaba, demacrado, cubierto de polvo, con esos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Pero esta vez no estaba solo. Había más figuras detrás de él, todos observándome, todos atrapados en ese lugar, todos rogándome que me uniera a ellos. No sé cómo salí de la mina esa noche. Lo último que recuerdo es correr como nunca antes lo había hecho, con el eco de las voces persiguiéndome, gritando mi nombre. Desperté en el hospital. Me habían encontrado desmayado a la entrada de la mina. Desde entonces, no he vuelto a ese lugar. Pero cada noche, en mis sueños, estoy allí. Y las voces me llaman, cada vez más fuerte. La Dama de Arizona. Hola comunidad de oscuros de la noche. Nunca pensé que llegaría el día en que me atrevería a compartir mi historia, pero después de leer tantas experiencias similares en este foro, siento que es momento de desahogarme. Si has escuchado la leyenda de la Dama Blanca de las carreteras de Arizona, entonces sabes que la mayoría lo toma como una simple fábula. Pero te aseguro que es más que una leyenda. Es algo real. Lo sé porque yo la vi y estuve a un suspiro de la muerte. Era el año 2005. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. El calor en Arizona era insoportable durante el día, pero en la noche el desierto adquiría una frialdad extraña, casi como si estuviera vivo. Yo venía conduciendo mi viejo Ford Taurus por una carretera solitaria. Acababa de terminar un largo día de trabajo y solo quería llegar a casa. El reloj del tablero marcaba las 11:45 de la noche y las luces del coche eran lo único que rompía la inmensa oscuridad del desierto. No había autos, ni postes de luz, ni siquiera señales de vida. Solo el camino serpenteante y el vacío a mi alrededor. Sabía que debía mantenerme alerta, pero el cansancio me estaba venciendo. Sentí como mis párpados se hacían más pesados con cada minuto que pasaba. De repente, algo se movió en el borde de mi campo de visión. Pensé que era una sombra, tal vez un animal cruzando la carretera. Pero a medida que me acercaba, pude distinguir una figura. Era una mujer. Estaba de pie, justo en medio de la carretera, con una larga túnica blanca que se movía ligeramente con el viento. Frené bruscamente, casi estrellando el coche al lado de la carretera.
El rechinar de los neumáticos rompió el silencio de la noche. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Al detenerme por completo, miré fijamente al frente. Ella seguía allí, inmóvil. Su figura parecía brillar bajo la tenue luz de la luna. Por un instante, no supe qué hacer. ¿Ayudarla? ¿Llamar a alguien? Algo en su apariencia no estaba bien. Sentí un nudo en el estómago. A pesar del miedo que empezaba a instalarse en mis huesos, abrí la puerta del coche y bajé. ¿Estás bien?, grité, pero mi voz sonó más temblorosa de lo que me hubiera gustado. No hubo respuesta. La mujer no se movió. Di un paso hacia ella, y entonces, de un parpadeo a otro, desapareció. No hubo transición, simplemente ya no estaba. Quedé petrificado. La carretera estaba vacía. Caminé unos pasos más, buscando algún rastro, pero no había nada. Ni una huella, ni un indicio de que alguien hubiera estado allí. El viento del desierto comenzó a soplar con más fuerza, y el frío me envolvió de una manera que no era normal para esa hora. Volví al coche rápidamente, con las manos temblando al tomar el volante. Tenía la sensación de que no debía haberme detenido, de que había hecho algo mal. Al sentarme de nuevo en el asiento del conductor, una inquietud extraña me recorrió la espalda. Y entonces lo sentí. El aire en el interior del coche había cambiado. Estaba denso, pesado, y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Algo estaba detrás de mí. Sin querer, mis ojos se dirigieron al espejo retrovisor. Lo que vi me paralizó. El rostro pálido de la mujer me observaba desde el asiento trasero. Sus ojos vacíos, hundidos, parecían atravesar mi alma, y su boca apenas se movía, como si quisiera decir algo. Pero no emitía sonido alguno. Me congelé. El miedo era tan intenso que no podía pensar, no podía respirar. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo pude quedarme allí, mirando su reflejo en el espejo, mientras un zumbido comenzó a llenar mis oídos. Era como si todo mi entorno se comprimiera y mi visión se estrechara en un túnel oscuro, con ella en el centro. Finalmente, reuní las fuerzas suficientes para girar la cabeza hacia el asiento trasero, pero cuando lo hice, no había nadie. Todo lo que sentí fue un vacío indescriptible, como si algo se hubiera escapado de mi realidad. Las manos me temblaban mientras encendía el coche nuevamente. Pisé el acelerador con fuerza, queriendo dejar atrás ese maldito lugar lo más rápido posible. Conduje por lo que parecieron horas, mi respiración aún entrecortada, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Cada tanto revisaba el espejo retrovisor, esperando verla de nuevo, pero el asiento trasero permanecía vacío. Finalmente, llegué a una gasolinera a las afueras de una pequeña ciudad. Estacioné junto a una de las bombas y me dejé caer sobre el volante. El sudor empapaba mi frente y el frío no me abandonaba. Bajé del coche y me dirigí hacia la tienda de la gasolinera, aún temblando. El encargado, un hombre mayor, me observó con curiosidad cuando entré. Debía parecer un desastre. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, mirándome de arriba a abajo. Asentí, pero él no pareció convencido. He visto esa mirada antes, murmuró, más para sí mismo que para mí. La carretera te jugó una mala pasada, ¿verdad? Lo miré sin saber qué decir. Sentía que cualquier palabra que pronunciara me haría sonar como un loco. Pero entonces, él continuó, como si supiera exactamente lo que había ocurrido. No eres el primero, dijo, mientras sacaba un cigarro del bolsillo y lo encendía con calma. Muchos han visto a la dama blanca en esa carretera. La mayoría no lo cuenta, pero tú tuviste suerte de llegar aquí. Me quedé mudo. ¿Cómo sabía lo que había visto? No se lo había contado a nadie. El hombre dio una larga calada a su cigarro y luego dejó escapar el humo lentamente. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente en esa misma carretera hace décadas. Desde entonces, aparece de vez en cuando, buscando compañía en su camino hacia el otro lado. Algunos dicen que se lleva a aquellos que se detienen demasiado tiempo. Me estremecí.
La sensación de frío en mis huesos no desaparecía y las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. Sentía que algo se había adherido a mí, algo que no debía haber visto. Terminé llenando el tanque y me alejé de esa gasolinera lo más rápido que pude, tratando de dejar atrás esa experiencia, pero no era tan fácil. En los días y semanas que siguieron, noté cosas extrañas. A veces, al conducir solo de noche, veía una sombra moviéndose en el espejo retrovisor. Otras veces, el asiento trasero parecía hundirse, como si alguien se hubiera sentado allí. Pero cada vez que me daba la vuelta, no había nadie. Comencé a evitar esa carretera, incluso cuando era la ruta más rápida para llegar a casa. El miedo me consumía, y cada vez que escuchaba historias de apariciones o encuentros sobrenaturales, sentía que mi experiencia no era un simple susto pasajero. La dama blanca me había marcado de alguna manera. Ahora, años después, aún sueño con su rostro pálido y aquellos ojos vacíos mirándome desde el asiento trasero. A veces me pregunto si realmente logré escapar de ella o si simplemente estoy viviendo un tiempo prestado. Quizás un día, cuando menos lo espere, la veré de nuevo y esta vez no podré escapar. Así que si alguna vez conduces por una carretera solitaria en el desierto de Arizona y ves a una mujer de blanco, te lo advierto, no te detengas. No la mires. Sigue conduciendo, porque una vez que la ves, ya no hay vuelta atrás. Este relato fue difícil de escribir, pero siento que compartirlo es una forma de liberar algo de ese peso que he estado cargando. No busco que me crean, solo quiero que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerdes esta advertencia. Porque la muerte a veces te toca de cerca y no siempre te deja regresar. Mi encuentro con la muerte. Gracias, Oscuros Relatos de la Noche, por permitirme este espacio. He guardado silencio sobre esto durante años. Soy un hombre de 45 años y prefiero mantener mi identidad en el anonimato. Lo que voy a contar no es una historia ficticia, ni un intento de sobresaltar con una narrativa inventada. Esto me ocurrió a mí, en carne propia, y hasta el día de hoy siento que el simple hecho de recordarlo hace que algo maligno vuelva a acecharme. En 2012, mi esposa y yo tomamos la decisión de mudarnos a un pequeño pueblo en Texas. Nuestro matrimonio estaba pasando por momentos difíciles y el cambio de escenario nos pareció una buena idea para empezar de nuevo. Yo tenía problemas en mi trabajo y ella sentía que estábamos estancados. Ambos coincidimos en que una nueva vida en un lugar más tranquilo podría ser la solución a nuestros problemas. La casa que compramos no era nada especial. Era vieja, de estilo victoriano, pero económica, algo que encajaba perfectamente con nuestro presupuesto limitado. Cuando la vimos por primera vez, me pareció encantadora, aunque algo deteriorada por el tiempo. Tenía un aire misterioso, como si hubiera visto muchas cosas a lo largo de su existencia, pero nada alarmante, o eso pensé. Era una propiedad lo suficientemente apartada para tener la paz que buscábamos, pero no demasiado lejos del pueblo como para sentirnos aislados. Desde el momento en que nos instalamos, comencé a notar cosas extrañas, pero lo atribuí al estrés de la mudanza. El primer indicio fue el frío. A pesar de que en Texas el calor es abrumador, cada vez que subía al segundo piso, sentía una corriente helada. Era incómodo, pero pensé que debía ser un problema de ventilación. Sin embargo, mi esposa nunca mencionó nada, así que lo dejé pasar. Pero pronto, comenzaron las noches. Cada madrugada, exactamente a las 3:15 de la mañana, escuchaba pasos en el pasillo. Al principio, me despertaba desconcertado, pensando que era mi imaginación o quizás mi esposa levantándose al baño. Pero no. Ella estaba a mi lado, profundamente dormida. Los pasos eran lentos, casi calculados, y se detenían justo frente a la puerta de nuestro dormitorio. Durante las primeras semanas, no quise alarmarla, así que permanecí en silencio, tratando de convencerme de que debía ser el crujido de las viejas tablas de madera o quizá los ruidos típicos de una casa envejecida. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Había una energía en esa casa, algo que no podía explicar, pero que me hacía sentir observado.
No soy una persona supersticiosa, ni creo fácilmente en lo paranormal, pero esta sensación era distinta. Parecía que esa casa estaba viva. O, mejor dicho, que algo vivía en ella. Una noche, después de un mes de escuchar esos pasos, sucedió lo impensable. Eran las 3:15 de la madrugada, como siempre, y allí estaban los pasos, avanzando por el pasillo. Esta vez no se detuvieron frente a la puerta, sino que sentí que algo, o alguien, entraba a la habitación. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. Giré la cabeza lentamente hacia la puerta, y allí, en el umbral, vi algo que me congeló el alma. Una figura pequeña, frágil, estaba parada allí, mirándome. Era una niña, de no más de 10 años, con un vestido blanco antiguo, el cabello oscuro enmarañado cubriendo parte de su rostro. Sus ojos eran dos pozos negros, sin fondo, carentes de toda vida. No dijo nada, no se movió. Simplemente me observaba. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás solo fueron segundos, pero me parecieron horas. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo, y en ese momento supe que lo que estaba frente a mí no era una simple aparición. Era algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que era una pesadilla, pero cuando los abrí de nuevo, la niña había desaparecido. El aire se sentía pesado y el frío en la habitación era insoportable. No pude volver a dormir esa noche. Cuando mi esposa despertó, le conté lo sucedido. Para mi sorpresa, no se rió ni me miró con escepticismo. Sus ojos se llenaron de preocupación, y fue entonces cuando me confesó que, desde que nos mudamos, había sentido que algo no estaba bien en la casa. A menudo, escuchaba voces susurrando su nombre cuando estaba sola. Lo había ignorado, creyendo que era producto de su mente, pero después de lo que le conté, ya no pudo negar lo que ambos estábamos experimentando. Decidimos investigar un poco más sobre la casa, algo que, lamentablemente, no hicimos antes de comprarla. Lo que descubrimos fue perturbador. En 1968, una familia había vivido en esa misma casa. Eran una pareja joven con 2 hijos, una niña y un niño. Una noche, el padre asesinó a toda su familia en un arrebato de locura. Todos fueron encontrados muertos, excepto la niña. Nunca apareció, ni su cuerpo, ni rastro alguno de ella. Algunos decían que se había escapado, otros creían que también estaba muerta, pero que su cuerpo fue ocultado en algún lugar de la propiedad. Después de esa revelación, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Cada noche, los pasos continuaban. Cada vez que veía el reloj, marcaba las 3:15 de la mañana y sabía que algo más estaba por suceder. La presencia de la niña se volvió constante. A veces la veía parada al pie de la cama, otras veces caminando por el pasillo. Pero lo más aterrador fue una madrugada, cuando mi esposa y yo estábamos profundamente dormidos y ambos despertamos al mismo tiempo. Sentimos un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado entre nosotros. No había nadie visible, pero el colchón estaba hundido, como si alguien estuviera allí, observándonos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Nos fuimos de la casa esa misma semana. No podíamos soportarlo más. Vendimos la propiedad lo más rápido que pudimos, aunque ni siquiera sé si fue lo correcto. Quizá transferimos esa maldición a otra familia, pero no podíamos seguir viviendo allí. Desde que nos mudamos, no hemos vuelto a experimentar nada paranormal. Pero lo que vivimos en esa casa dejó una marca profunda en ambos. A veces, todavía me despierto a las 3:15 de la madrugada, con la sensación de que alguien me está observando desde la oscuridad. Es difícil poner en palabras cómo una experiencia así puede cambiarte. No sé si lo que vi y sentí era real, o si mi mente estaba jugando conmigo debido al estrés y la tensión que estaba atravesando en ese momento de mi vida. Pero sé que no lo inventé. Los pasos, la niña, esa opresión en el aire, todo era tan palpable que dudo que pueda olvidarlo algún día. Algunos podrían decir que lo que vivimos fue una experiencia cercana a la muerte. No lo sé.
Pero lo que sí sé es que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, fuerzas que no podemos explicar y que, por alguna razón, se manifestaron en aquella casa. Tal vez la niña estaba buscando a alguien que la viera, que reconociera su existencia después de tantos años de estar atrapada entre este mundo y el otro. O tal vez, simplemente, fuimos presas de algo mucho más oscuro. Sea lo que sea, esa casa cambió mi vida para siempre. Y aunque trato de seguir adelante, una parte de mí siempre está esperando que, en cualquier momento, vuelva a ver a esa niña parada en el umbral de mi dormitorio, con esos ojos vacíos y esa mirada que me heló el alma. El llanto en la laguna. Soy de Veracruz y me llamo Arturo. Hoy tengo 29 años, pero esta historia se remonta a 2019, cuando aún tenía 25. A pesar de que ya han pasado unos años, todavía puedo recordar cada detalle como si hubiera ocurrido ayer. El miedo no se disipa con el tiempo, solo se oculta, como una sombra que siempre está al acecho, esperando el momento oportuno para hacerse presente. Mi novia de ese entonces, Paola, y yo habíamos decidido tomarnos un respiro de la rutina, alejarnos de la ciudad y buscar un lugar más tranquilo para pasar el fin de semana. Un amigo me recomendó una laguna en el sur del estado. Me dijo que era un sitio aislado, rodeado de naturaleza, ideal para desconectarse y relajarse. Pensé que sería perfecto, sin señal de celular, sin ruidos molestos de autos ni vecinos, solo nosotros dos en una pequeña cabaña al borde del agua. El viaje fue largo. Salimos temprano por la mañana para evitar el tráfico, y después de unas 6 horas de manejo, finalmente llegamos. El lugar era tal como lo habían descrito, una cabaña rústica, sencilla pero cómoda, a unos metros de la orilla de la laguna. Los alrededores estaban cubiertos por una densa vegetación, y la única carretera que nos llevaba allí parecía perderse entre los árboles. Era el tipo de sitio donde podías sentirte completamente solo en el mundo. Esa primera tarde la pasamos bien. Caminamos alrededor de la laguna, nadamos un poco, y por la noche encendimos una fogata frente a la cabaña. El aire estaba fresco, y el sonido de los insectos nocturnos creaba una especie de sinfonía natural que solo era interrumpida por el suave chapoteo del agua. En ese momento, todo parecía perfecto. Nos sentíamos relajados, alejados del estrés de la vida diaria. Sin embargo, algo cambió cuando la noche cayó por completo. Estábamos a punto de irnos a dormir cuando escuchamos por primera vez el sonido. Al principio, fue un llanto distante, apenas audible sobre los ruidos de la selva. Me detuve por un momento, pensando que lo había imaginado, pero Paola también lo escuchó. Nos miramos, algo confundidos. El llanto parecía acercarse, como si alguien estuviera caminando hacia la cabaña desde el bosque. Era un llanto agudo, desgarrador, como el de un niño. Debe ser alguien en problemas, me dijo Paola, su voz cargada de preocupación. Nos levantamos de la cama y salimos de la cabaña, linterna en mano, buscando el origen del sonido. La oscuridad era casi absoluta, rota solo por el pequeño círculo de luz que proyectaba nuestra linterna. Caminamos unos metros hacia el borde de la laguna, pero no vimos nada. A medida que avanzábamos, el llanto se hacía más fuerte, más angustiante, pero no podíamos identificar de dónde venía exactamente. Era como si resonara en todas direcciones, rebotando entre los árboles, creando una especie de eco que nos desorientaba. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, decidimos volver a la cabaña. Nos sentíamos incómodos, como si estuviéramos siendo observados. El llanto había cesado tan repentinamente como había comenzado, y el silencio que lo siguió fue aún más perturbador. Cuando regresamos a la cabaña, fue cuando lo vimos. Las paredes, que estaban limpias cuando salimos, ahora estaban cubiertas de huellas. Huellas pequeñas, como si un grupo de niños hubiera presionado sus manos contra la madera. Eran decenas, tal vez cientos de manos pequeñas, dispersas por todas partes. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Paola dejó escapar un grito ahogado y retrocedió, cubriéndose la boca con las manos. No entendíamos lo que estaba pasando. No había nadie más alrededor y no habíamos escuchado a nadie acercarse.
No era posible que esas marcas hubieran aparecido tan rápido y de forma tan silenciosa. A pesar del miedo, me acerqué a las paredes para ver más de cerca. Las huellas no parecían recientes, estaban impresas en la madera como si hubieran estado allí por años, pero no había forma de que las hubiéramos pasado por alto antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo era posible que no las hubiéramos visto al llegar? Entramos de nuevo a la cabaña, cerramos la puerta con fuerza y aseguramos todas las ventanas. Ninguno de los dos dijo una palabra durante varios minutos. Solo nos quedamos sentados, mirando fijamente las paredes, tratando de entender lo que habíamos presenciado. El aire dentro de la cabaña se había vuelto denso, pesado. No era solo miedo lo que sentíamos, era como si algo invisible estuviera con nosotros en esa habitación, observándonos, acechando. El resto de la noche fue una pesadilla. No pudimos dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco del llanto en mi mente. Paola estaba sentada junto a mí, abrazándose las piernas, temblando. De vez en cuando, ambos girábamos la cabeza hacia la puerta, esperando escuchar algún ruido, algún signo de que lo que habíamos visto era real, pero todo estaba en un silencio inquietante. Lo peor ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. Estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Era un golpe seco, firme, como si alguien estuviera tratando de entrar. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Paola me miró, pálida, sus ojos llenos de terror. Durante unos segundos, el golpe se repitió, cada vez más insistente, hasta que finalmente se detuvo. No me atreví a abrir la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos el llanto de nuevo, pero esta vez era distinto. Era más cercano, casi como si estuviera justo afuera de la cabaña. Me acerqué a la ventana con mucho cuidado, tratando de ver algo a través de las rendijas de la madera. No había nadie, pero el llanto seguía allí, flotando en el aire como un lamento persistente. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaba buscando ayuda. No era un sonido humano. Era algo más. Algo que quería que saliéramos, que nos expusiéramos a lo que fuera que estaba afuera. La madrugada se hizo interminable. El golpe en la puerta y el llanto se alternaron durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente, cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, todo se detuvo. Cuando salió el sol, salimos de la cabaña sin mirar atrás. Dejamos todas nuestras cosas allí, solo queríamos alejarnos lo más rápido posible. Ni siquiera tuve el valor de revisar las paredes para ver si las huellas seguían allí. Nos subimos al coche y condujimos de vuelta a la ciudad en silencio. Ninguno de los dos quiso hablar de lo que había sucedido. Durante semanas después, cada vez que cerraba los ojos, veía esas pequeñas huellas impresas en la madera. Y cada noche, antes de dormir, escuchaba en mi cabeza ese llanto desgarrador. Paola y yo terminamos poco después de aquello. No sé si lo que pasó esa noche tuvo algo que ver, pero estoy seguro de que nos cambió a ambos. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que escuchamos ni qué dejamos atrás en esa cabaña. He tratado de buscar explicaciones racionales, tal vez fue una broma de mal gusto, o tal vez simplemente fue el miedo lo que nos jugó una mala pasada. Pero en el fondo, sé que lo que ocurrió esa noche no tiene explicación. Algo nos observaba desde la oscuridad, algo que no era humano, y lo único que sé con certeza es que nunca quiero volver a sentir ese tipo de miedo de nuevo. No volví a la laguna. Y, sinceramente, no creo que lo haga jamás. Reflexión final. Hay experiencias que nos marcan de por vida. A veces, lo que ocurre en estos encuentros cercanos a la muerte no es solo una cuestión física, sino también psicológica. Lo que viví en esa laguna me enseñó que hay cosas en este mundo que no entendemos, y que no todo lo que desconocemos es inofensivo. A veces, es mejor no intentar buscar respuestas y simplemente mantenerse alejado de lo inexplicable. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.